Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... De nuevo estamos acá en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Me acompaña de nuevo don Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras. Bienvenido de nuevo, Bernardo. Muchas gracias, don Gerardo. Un gusto estar con usted. Hemos estado aprendiendo más sobre la SUGEF, sobre la gestión de los riesgos. En esta materia de supervisión es muy dado escuchar temas referidos al concordato de Basilea. Incluso se habla de Basilea I, Basilea II, Basilea III, y muchas veces pues la gente no entiende exactamente a qué se refiere ese término. Así que, don Bernardo, si nos puede explicar un poco este concepto de Basilea y qué implicaciones tiene sobre la gestión de riesgo de las entidades y los niveles de capital que usted mencionaba en un programa anterior. Con mucho gusto, don Gerardo. Bueno, tal vez lo primero es explicar que Basilea es una linda ciudad en Suiza que tiene la particularidad de que está justamente en el vértice de las fronteras entre Suiza, Francia y Alemania. En esa ciudad se estableció desde 1930 el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que es una especie de supervisor de los bancos centrales del mundo que dicta mucho, digamos, de política monetaria, asesorías, incluso ha sido un banco depositario de garantías por operaciones interbancarias y ese tipo de cosas. Entonces, al ser ese Banco de Pagos Internacionales el ente rector, digamos, de la política monetaria mundial y tener ese aprecio, digamos, de todos los bancos centrales del mundo, los supervisores de los países del G10, es decir, las principales 10 economías, en 1975 escogieron esa ciudad, las instalaciones del BIS en Basilea, para seguir reuniéndose ahí y discutir sobre qué normas prudenciales deberían de emitir para aplanar o nivelar la cancha de competencia de toda la banca internacional. Empezaron reuniéndose en Basilea en el año 75 y no tardaron en descubrir, como lo estábamos comentando antes, que la banca es un negocio de patrimonio, es un negocio de capital. El capital es lo que da la solvencia a los bancos y la posibilidad de soportar las pérdidas inesperadas. Entonces emitieron en el año 88 el primer acuerdo de Basilea. Se conoció como Basilea I y lo que hizo fue definir justamente la relación entre el capital de las entidades y los activos ponderados por riesgo. En esa época ellos dijeron básicamente lo que tiene que cubrir es el riesgo de crédito, que habíamos estado comentando en una conversación anterior, y entonces básicamente lo que incluyeron fue los portafolios de crédito de las entidades en el denominador de la fórmula, es decir, el capital tiene que ser suficiente para soportar la materialización de los riesgos de crédito. Y establecieron un límite mínimo de capital. Del 8%, 8%. Que aplicaba para esos países del G10. Algunos mercados emergentes, como fue Costa Rica, cuando empezamos a ver esas disposiciones, pusimos límites un poco más altos, considerando que nuestras economías son un poco más volátiles, menos estables que las del G10, ¿verdad? Que de los 10 países más poderosos en ese momento. En el año 96, el Comité de Basilea se da cuenta de que faltaba un riesgo importante, que era el riesgo de mercado, que también lo estuvimos comentando en una sesión anterior, y entonces introducen el riesgo de mercado en la fórmula. Esa es la primera enmienda a Basilea I. En el año 2004... Perdón, que exige más capital entonces. Exactamente, porque hay un riesgo de que se materialice el riesgo de mercado, ¿verdad? Existe la posibilidad de que se materialice el riesgo de mercado, entonces se requiere más capital. Luego, en el año 2004, emiten lo que se conoció como Basilea II. Es una disposición totalmente nueva que pretende hacer más sensible el riesgo de crédito, ¿verdad? Que tenía unas ponderaciones muy abruptas para los distintos tipos de activo que tiene una entidad. Entonces, por ejemplo, el efectivo ponderaba 0, la cartera ponderaba un 100%. En Basilea II se pretendió hacer más sensible ese riesgo de crédito. Se introduce el riesgo operacional, que también hablamos en una sesión anterior dentro de la fórmula,
Y se incluyen otros dos pilares. El pilar de supervisión, donde se le dice al supervisor, mire, usted tiene que llegar a conocer muy bien los riesgos a que está expuesto cada entidad para poder hacer una supervisión correcta. E incluye también temas de transparencia, es decir, qué tanto se debe de divulgar al público sobre los riesgos que enfrenta cada entidad para que el público tome decisiones acertadas a la hora de dónde colocar su dinero. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por